lo estoy grabando y va a estar también en el YouTube, ¿ya? A ver, dice, calcule la distancia, a ver, esto está mal, la distancia D para que la carga Q sienta un campo eléctrico nulo. ¿Está bien? Para que esta carga Q minúscula, esta carga Q de prueba, esta carguita que está acá, sienta un campo eléctrico nulo. ¿Qué significa nulo? Que no sienta ningún campo eléctrico, ¿está bien? Que no sienta que, que le están jalando hacia la izquierda o que le están jalando hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esa es la condición. Tenemos que determinar esta distancia de acá, para que esta carga eléctrica no sienta ninguna interferencia en su movimiento, es decir, que no sienta ningún tipo de campo eléctrico y, bueno, sea cero. ¿Está bien? Entonces, revisemos los datos. Fíjense, la carga Q1 es negativa, ¿no? Menos un, ¿qué es? Milicoulomb. Y la carga 2 es negativa también, 2,5. ¿Esto qué es? Esto es micro, ¿verdad? Recuérdense de la tablita que hemos visto en la anterior. Y fíjense, nos da una distancia. Esta distancia es de 20 centímetros. Ah, ya. Y tenemos que encontrar esta distancia de. A ver, por definición, la carga de prueba siempre es positiva, ¿no? Entonces, al ser positiva, ¿hacia dónde va a sentir la tracción? Va a sentir hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Vamos a llamar la atracción o el campo eléctrico que genera la carga 1, vamos a llamarlo E1, y vamos a decir que este campo eléctrico 1 le está jalando hacia la izquierda, ¿no? Y el siguiente le vamos a llamar campo eléctrico 2, ¿está bien? Que le está atrayendo hacia la derecha, ¿está bien? Ahora, si se acuerdan, hemos sumado, ¿no? Estos dos vectores. Ahora, si iban al mismo lado, los sumábamos. Si iban en sentidos contrarios, restábamos, ¿verdad? El mayor menos el menor, ¿no ven? Entonces, vamos a hacer esa resta también acá. Pero ahora no sabemos cuál será mayor, no sabemos cuál será menor, ¿no ven? Entonces vamos a tomar una suposición, vamos a suponer que el campo eléctrico 1 va a ser mayor y vamos a tener que restarlo con el campo eléctrico 2. Por lo tanto, nuestro campo eléctrico total o resultante, aquí estoy colocando, va a ser la resta del campo eléctrico 1 menos el campo eléctrico 2. Pero volvamos a la condición. ¿Cuál era la condición? La condición es esta, ¿no? Que sienta un campo eléctrico nulo. Quiere decir que no tiene que sentir ningún campo eléctrico. En pocas palabras, el campo eléctrico total tiene que ser cero. Eso es lo que quiere decir el campo eléctrico nulo. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación que le hemos escrito acá se va a convertir en esto, que el campo eléctrico total va a ser cero. Y ese cero es igual a la resta del campo eléctrico 1 menos el campo eléctrico 2. Aquí estamos colocando la condición, ¿sí? Y esto es clave y es importante em, para resolver este ejercicio, ¿sí? Ahora, ¿se puede colocar este tipo de condiciones en las fuerzas? También. Te puede pedir cuál debe ser la cantidad de carga para que no sienta ninguna fuerza o se mantenga estático. Entonces, esas condiciones también se pueden colocar y se interpretan de esta manera. ¿Está bien? Listo. Ya que hemos colocado la condición que el campo eléctrico resultante tiene que ser cero en este punto y nosotros vamos a encontrar la distancia, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos la definición o la ecuación del campo eléctrico. ¿A qué era igual el campo eléctrico? Acá tengo la ecuación. El campo eléctrico es igual, a ver, aquí arribita lo voy a colocar, ¿sí? El campo eléctrico es igual a la constante K por la carga que lo genera dividida entre la distancia, ¿no? Al cuadrado, la distancia del punto que queremos estudiar. Entonces, escribimos este campo eléctrico, ¿no? Esto, para cada eh, para cada carga, ¿no? Para uno va a ser el campo, la carga uno y la distancia va a ser la distancia D.
Para la carga 2, la carga va a ser carga 2 y la distancia va a ser distancia 2. ¿Y cómo va a ser? Va a ser de esta manera, ¿no? Fíjense que lo estoy reemplazando en la ecuación donde hemos puesto la condición, ¿no? Donde está este 0. ¿Está bien? Donde está este 0, ahí estamos reemplazando. Decimos que el campo eléctrico es la constante K por la carga 1, ¿no? Ese es el campo eléctrico 1, dividido entre la distancia D al cuadrado. Y estamos diciendo menos la constante K em, por la carga 2, ¿no? Que es para el campo eléctrico 2, dividido entre la distancia 2 al cuadrado, ¿no? Esta es la distancia 2 y le estamos elevando al cuadrado. Ahora bien, de esto, de todo esto, ¿qué es lo que conocemos y qué es lo que no conocemos? Las constantes la conocemos, ¿no? Conocemos 9,89 por 10 a la 9, ¿no ven? Las cargas, carga 1 tengo su valor, carga 2 también tengo su valor. El valor de la distancia D es lo que tengo que encontrar, ¿no ve? Aquí está distancia D, no conozco. Ah, entonces de todo esto tengo que despejar distancia D. Y la distancia 2 la conozco, ¿no? Entonces, eh, fácil y sencillo, acá tenemos que despejar la distancia D. Despejando la distancia D, a ver, haciéndolo rápidamente, este término que estaba restando va a pasar al otro lado a sumar, ¿no ve? Nos va a quedar de esta manera, ¿no ven? Ahora bien, tenemos que despejar la distancia d al cuadrado. Esto que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar, lo que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Pero fíjense qué más podemos hacer. Ahí está, em, la constante k está en ambos miembros de la ecuación, ¿verdad? Si mando la constante k a dividir, voy a obtener k arriba y voy a obtener k abajo. Entonces se van a simplificar, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme que abro otra diapositiva. Aquí, esa era nuestra ecuación. Y fíjense, esto se puede hacer también de manera directa y podemos decir, hay la constante en este lado de la ecuación y en este otro lado también, en el primer y en el segundo miembro. Entonces, se pueden simplificar. ¿Está bien? Y al final nos queda una expresión más sencilla. Nos queda esto. Ahora bien, despejando, distancia d al cuadrado está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Carga Q 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. Distancia 2 al cuadrado está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Fíjense que es así de sencillo, ¿no? Despejar estas ecuaciones, ¿no? Y nos va a quedar esto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? A ver, revisen, revisen. Estaba dividiendo, ha pasado a multiplicar. Estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Estaba multiplicando, pasa a dividir. Así está todo correcto. Ahora, yo no quiero distancia al cuadrado, yo quiero solamente la distancia. Entonces, la potencia va a pasar como raíz. Y ahí tenemos la expresión para eh, encontrar la distancia. Bien, entonces ahora lo único que nos queda es reemplazar los datos, ¿no? Los datos, a ver, distancia 2, ¿cuánto era distancia 2? Aquí está, distancia 2 era 20 centímetros. El prefijo centi, ¿a qué equivale? A 1 por 10 a la menos 2, ¿no? Y ahí está el elevado al cuadrado. Ahora, ay no, ¿qué pasó? Se apagó esto, ahí está. Ahora entonces, agarren sus calculadoras y calculadoramente díganme cuánto han encontrado, cuánto están calculando, a ver. A ver, la carga 1 era 1 por 10 a la menos 3. Ahora, puede que alguien se pregunte, ¿no? Puede que alguien se pregunte, y profe, ¿qué pasó con el signo? ¿No ve? ¿Qué ha pasado con el signo? ¿Por qué no le estamos colocando aquí el negativo? Recuérdense que había, ¿no ve? La ley de Coulomb, las cargas estaban en valor absoluto, ¿no ve? Entonces solamente se toma el valor absoluto de las cargas, no se toma en cuenta el signo en esta parte, ¿ya? Eso por la ley de Coulomb, ¿no? Ya que esta ecuación, la que hemos utilizado, eh, la hemos deducido utilizando la ley de Coulomb, ¿no ve? Entonces la carga Q mayúscula va a ser positiva, ¿no ve? Va a ser positiva por el valor absoluto que tiene la ley de Coulomb, ¿no? La carga 2 también, ¿no? La carga 2 también, por eso le estamos colocando aquí el signo positivo, porque recuerden, la carga 2, ¿cuánto era? Era menos 2,5, pero por el valor absoluto estamos colocando el positivo, ¿sí? Bien,
A ver, veremos. Ya, muy bien. Hay uno que se le ha chispoteado. Hay uno que se le ha chispoteado el resultado. Los demás están concordando, muy bien. A ver, eh, para el que se le ha chispoteado ya son dos. Ya son dos que se les ha chispoteado el resultado, pero eh, lo haremos, ¿ya? Haremos en la calculadora, colocaremos los datos, ¿sí? Dice raíz cuadrada, ¿no ven? Abrimos la raíz y además vemos una fracción, ¿no? Abrimos línea de fracción y arriba en paréntesis, ¿no ve? Nos dice que todo eso está al cuadrado, entonces abrimos paréntesis y escribimos 20 por 10 a la menos 2, cerramos paréntesis al cuadrado, ¿verdad? Por 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Eso era el mili. Y aquí abajo 2,5 por 10 a la menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque esto es micro, ¿verdad? Le damos igual, ahí está, 4. Pero ahora, ¿4 qué cosas? ¿Cuatro qué cosas? ¿Cuatro qué cosas? Eso también tenemos que ir pensando, ¿no? Fíjense que el dato nos daba en centímetros, pero al colocar este por 10 a la menos 2, ya lo estamos convirtiendo en metros. Por lo tanto, nuestro resultado, ¿cuánto será? Nuestro resultado será 4 metros. ¿Está bien? Porque ya no estamos contando a los centímetros, ya lo hemos convertido acá a metros, entonces dimensionalmente nos va a resultar esto en metros. ¿Ya? Si quieren, lo hacemos dimensionalmente. Esto era Coulomb con Coulomb, se van a simplificar, ¿no? Esto era carga, carga, Coulomb con Coulomb, se van. Y aquí nos quedaba metros al cuadrado. Raíz cuadrada de metros al cuadrado, el cuadrado con la raíz se van y nos quedan en metros, ¿verdad? Y listo. Bien, este es solamente el ejercicio mediano, solamente por esta interpretación, ¿no? Por el campo eléctrico nulo. Entonces, ¿qué es lo que va a significar cuando nos hablen de campo eléctrico nulo o de fuerza nula o que se mantenga estático? Pues significa que la resultante, ¿no? De todos los campos eléctricos que existan ahí, tiene que ser cero, ¿ya? Y en base a eso, pues nosotros podemos ir calculando, ¿no? Y despejando la distancia, tenemos ahí el resultado, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, si algo no se ha entendido? Coloquen en el chat, por favor. Eh, Les repito, no estamos considerando acá el signo porque la ecuación, esta ecuación la hemos deducido de la ley, con la ley de Coulomb, ¿verdad? Entonces, esa Q, la carga, solamente te dice que coloques su valor. ¿Está bien? Está entre valor absoluto y solamente consideramos su valor. Pero, ¿y por qué es importante este signo negativo en los datos? El signo negativo nos ayuda a identificar en qué sentido se está aplicando el campo eléctrico. Porque recuerden que el campo eléctrico adquiere el sentido de la fuerza de atracción o de repulsión que sienta esta carga de prueba, ¿no? La carga Q minúscula, que por definición es positiva, ¿no? Entonces, como carga 1 es negativa, entonces sí o sí va a sufrir atracción hacia Q1. Y como Q2 también es negativa, entonces sí o sí va a sentir atracción hacia Q2. Entonces, eh, eso nos ayuda a colocar el sentido del campo eléctrico. Dice, ¿por qué en la distancia se pone 20 por 10 a la menos 2? Estamos colocando ese por 10 a la menos 2 porque el prefijo centi equivale a por 10 a la menos 2. Les he pasado una tablita, ¿no? Una tablita donde estaban los prefijos, ¿no ve? Ahí estaba el centi, el mili, el micro. Entonces, para evitarnos hacer toda la conversión, podemos ponerlo fácilmente 1 por 10 a la menos 2, o 1 por 10 a la menos 13 si es mili, o 1 por 10 a la menos 6 si es micro, o 1 por 10 a la menos 9 si es nano. Entonces, por eso estamos colocando aquí el por 10 a la menos 2. ¿Está bien? Estamos colocando ahí el por 10 a la menos 2 por esa razón. ¿Está todo claro? Resuelto. Su duda, coloquen en el chat si le aclaré la duda. Y los demás, si se ha entendido,
reaccionen con un like por ahí para saber si se ha entendido, si podemos avanzar y hacer ahora sí el ejercicio nivel legendario. No, mentira, el ejercicio un poquito más complicado porque se complica solamente por cuestiones de trigonometría y vectores, pero bueno. Listo. Acá está el ejercicio que no es tan complicado como el ejercicio desafío, pero sí tiene la parte final, es, es lo mismo, el mismo procedimiento para el ejercicio desafío que les he dejado la anterior semana. Y dice así este ejercicio. No, no es oro. Determinar la magnitud resultante de la intensidad del campo eléctrico en el punto P, dirigido por dos cargas puntuales, Q1 de 7 microcoulombs y Q2 de -2 microcoulombs, distribuidas de la siguiente manera. Observar la imagen. Y aquí está en la imagen, nos muestran dos cargas, una positiva, la otra negativa, y aquí una carga en un punto P. Además, nos da la distancia de separación entre las dos cargas y una distancia de separación entre la carga negativa y el punto P. ¿Vale? Y además nos dan este ángulo de inclinación que existe entre la distancia entre la carga positiva y el punto P. Vayamos interpretando entonces qué es lo que nos quiere decir el ejercicio, ¿sí? Nos quiere decir que tenemos que encontrar la intensidad del campo eléctrico en ese punto, ¿sí? Está bien, en este punto, precisamente acá estamos hablando de este punto. Obviamente, no estamos hablando en un- solamente en una dimensión, esto ya va en dos dimensiones, por lo tanto, vamos a tener que hacer descomposición y composición de vectores, ¿no? Dado por este ángulo. Entonces, por los datos nos hablan de una carga positiva de 7 microcoulombs. Entonces, ¿dónde va a estar esos 7 microcoulombs? ¿A quién le corresponde? A esta carga que ya el gráfico nos dice que es positiva, ¿no? Y la carga de -2 microcoulombs le pertenece a esta carga que es negativa, ¿está bien? Eh, bueno, a ver, eh, de entradita, la carga puntual en el punto P, esta carga que está aquí en el punto P, que es la carga de prueba, viene a ser positiva, ¿verdad? Siempre es positiva. Entonces, por la carga negativa de aquí abajo, por la carga negativa de aquí abajo, obviamente el campo eléctrico va a ser hacia abajo, ¿no ve? Y a eso le llamaremos campo eléctrico 2, ¿no? Porque nos da el segundo dato. Y fíjense que para la carga positiva, ¿no? Para la carga positiva, como la carga de prueba es siempre positiva por definición, con la carga positiva que está generando el campo eléctrico en esta parte, ¿qué fuerza van a sentir? Fuerza de repulsión. Por lo tanto, el campo eléctrico 1 va a estar en este sentido, ¿verdad? Va a estar en este sentido. Ahora bien, para encontrar el campo eléctrico entre dos puntos, aparte de que nos den la carga, porque ya nos dan las cargas, ¿no ven? Necesitamos la distancia. Para el campo eléctrico 2, fácilmente ya tenemos la distancia, 30 centímetros. Pero para el campo eléctrico 1, no tenemos la distancia de separación, ¿no? Además, el gráfico no nos da esos datos, más al contrario nos dan esta distancia de 50, que no sé para qué servirá, y este ángulo de 31 grados. Estos dos datos nos dan para que por triángulos rectángulos podamos obtener este lado que sería la hipotenusa y que obviamente sería la distancia que hay entre estas dos cargas, ¿no? Y bueno, con eso podríamos encontrar el campo eléctrico. Entonces escribimos, por triángulos rectángulo, por triángulos rectángulo conocemos, ¿qué conocemos? El teorema de Pitágoras. ¿No ve qué decía el teorema de Pitágoras? Decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, ¿no ve? Al cuadrado de los dos catetos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la hipotenusa?
justamente lo que queremos encontrar, ¿no? Este, la del lado más largo del triángulo es la hipotenusa. Y tenemos un cateto que es 30 centímetros y el otro 50 centímetros. Entonces, realizando el despeje para la hipotenusa, tenemos esto, ¿no? La potencia va a pasar como raíz y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos los valores. A ver, calculadoramente. Lo haremos directo porque esto ya es fácil y sencillo. Dice raíz de un cateto, 30 centímetros al cuadrado, más el otro cateto, 50 centímetros, más 50 al cuadrado. Le damos igual, sale esto, no entiendo, tecla SD, sale 58,31 centímetros. Ahí está, 58,31 centímetros. Por lo tanto, por triángulos rectángulos, nosotros sabemos que la distancia que separan al punto P con la carga positiva es 58,31 centímetros. Ah, ya. Entonces, con todos esos datos, yo puedo ya encontrar el campo eléctrico de 1 y el campo eléctrico de 2. ¿Está bien? Eh, esta parte lo han debido ver en, el año pasado o los han debido traumar en tercero, no sé, pero de algo les suena, ¿no? Tiene cara conocida. Entonces, tenemos que ahora calcular sus campos eléctricos, ¿verdad? Ya. Voy a volver a graficar para no perder los datos, para tenerlos así a la mano. Aquí están los datos, estoy poniendo otra vez la gráfica. Y vamos a encontrar el campo eléctrico uno por uno, ¿sí? Primero para el campo eléctrico 1. ¿Está bien? Estamos colocando acá el campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante K por la carga 1 sobre la distancia 1 al cuadrado. ¿Cuál va a ser la distancia 1? Es lo que acabamos de encontrar, ¿no? Este 58,31 centímetros. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, pónganlo en el chat, no se preocupen, voy a estar atendiendo. Y ahí está, estamos reemplazando. Ahora, quizá alguien se pregunte, profe, ¿por qué en el teorema de Pitágoras no hemos puesto metros? Es indistinto, ¿sí? Es indistinto en el teorema de Pitágoras, si es metros, obviamente te va a salir metros. Si lo pones, qué sé yo, kilómetros, te va a salir kilómetros. Si le pones la unidad que tú quieras, te va a salir en esa unidad, ¿sí? Pero en los cálculos que hagamos, ahí sí tenemos que convertirlos en metros, ¿sí? A ver, calculadoramente, ¿cuánto sale esto? Agarren sus calculadoras ágiles, ágiles y veloces. ¿Cuánto sale su resultado? Mientras voy colocando para el campo eléctrico 2 acá. Sí, algunos hagan para el campo eléctrico 1 y otros para el campo eléctrico 2. Aquí está para el campo eléctrico 2. Recuerden que para el campo eléctrico 1 estamos considerando la carga 1, ¿no? 7 microcoulombs. Micro por 10 a la menos 6. Aquí para el campo eléctrico 2 estamos utilizando al menos 2, pero recuerden que solamente tomamos su valor absoluto, no el signo negativo. Ya esto ya lo hemos utilizado, ¿no? Para saber hacia dónde apunta el campo eléctrico. Ahí están los dos. A ver, calculadoramente, ¿cuánto sale esto? Ya, muy bien. Perfecto, ese es para el 1, ¿no ve? Sí, ese es para el 1. Ya, perfecto, perfecto. Exactamente. Para el campo eléctrico 1 les salió esto, ¿verdad? 18,000, no, perdón, 185,291,06. Exactamente. Y no es Coulomb, es Newton sobre Coulomb. Recuérdense las unidades del campo eléctrico. Newton sobre Coulomb. ¿Está bien? Para el campo eléctrico 2, ¿cuánto les sale? A ver, campo eléctrico 2. El 2, tanto, no nos sale eso. A ver, revisa por ahí, algo está mal. El 2 sale, sí, está muy bien. Ahora sí, sí, exactamente. El campo eléctrico 2 sale esto, ¿no? Sale 200,000 Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Listo. Pero hasta aquí no hemos terminado el ejercicio. Hasta aquí solamente hemos encontrado la intensidad, el valor de estos campos eléctricos, el valor de este campo eléctrico 2 hacia abajo. Y hemos encontrado el valor de este campo eléctrico 1 inclinado, pero inclinado hacia dónde? A ver, si adquiere el sentido de la fuerza, va a adquirir también el sentido de, eh,
de la distancia de su separación, ¿no? De esta distancia. Entonces, ¿inclinado cuánto? Inclinado 31 grados. ¿Está bien? Inclinado 31 grados. Bien, entonces ya hemos utilizado todo esto. Lo vamos a borrar y vamos a abrir otra diapositiva. Y vamos a dibujar solamente lo que hemos encontrado, ¿sí? A lo que se ha reducido nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio se ha reducido a esto, que el campo eléctrico 2, ¿no? Estaba apuntando hacia abajo y era 200.000 newtons sobre coulomb. Y el campo eléctrico 1 estaba inclinado, ¿no? ¿Inclinado cuánto? 31 grados. Esto si lo colocamos esto va a ser si lo colocamos todo en un sistema de ejes coordenados, ¿sí? Esto para vectores. Porque si traemos esto acá, pues vamos a tener esa misma figura, ¿verdad? En vectores, recuérdense, tenemos que unir siempre todos los puntos de aplicación en el cero. ¿Está bien? Entonces, aquí está. Por eso está el gráfico más o menos así, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Y aquí quizá alguno no se acuerda qué hacer o eh, no se acuerda cómo resolver esto. El, el método para resolver esto, el más fácil y sencillo y el más práctico, es el de descomposición, ¿ya? El de descomposición, porque sí es más fácil y además si es que nos ponen acá, ¿no? Si es que en el ejercicio se vuelve más loco y nos ponen aquí, qué sé yo, otro campo eléctrico y nos pone aquí otro campo eléctrico, qué sé yo, ¿no? Tantos campos eléctricos vamos a tener pues un montón de vectores allí. Entonces, el método más recomendable es el de descomposición, ¿sí? ¿Qué se hace en el de descomposición? Pues se descompone aquellos vectores que están inclinados en dos componentes, uno en X y el otro en Y, ¿no? ¿Y cómo se descompone? De la siguiente manera. A ver, lo voy a hacer un poquito más directo ya con la suma también, porque al sumarlo también, bueno, se tiene que sumar todos los que hay en X, se tiene que sumar todos los que hay en Y, ¿sí? Los que hay en X, los que están apuntando hacia la derecha van a ser positivos y los que apuntan hacia la izquierda negativos. Pero primero descompondremos el vector campo eléctrico 1. El vector campo eléctrico 1 estaba inclinado, ¿no ven? Si nosotros lo jalamos hacia el eje X, ¿no? Si lo jalamos hacia el eje X, vamos a tener este vector de acá, ¿no? Este vector de acá. A ver, voy a hacerlo un poquito más entendible. Este vector campo eléctrico 1 se va a descomponer en este vector que está aquí abajo y en otro vector también que va a estar apuntando hacia arriba. Fíjense que va a estar apuntando hacia arriba. ¿Qué significa en la descomposición? Que si sumo este vector de aquí abajo con este vector de aquí arriba, me va a dar el vector campo eléctrico 1. ¿Está bien? Ahora, a este que está aquí abajo lo vamos a llamar campo eléctrico 1, pero en X. ¿Está bien? Entonces, el campo eléctrico 1, ay, no, ¿qué estoy haciendo? El campo eléctrico 1 en X, ¿a qué va a ser igual? Por regla mnemotécnica, tú agarras al vector y lo jalas hacia el eje X. Si recorre el ángulo, va a cumplir la función coseno. Ahora, si agarras el vector y lo jalas hacia el eje y no recorre el lado donde está el ángulo, no, fíjense, no está recorriendo donde está el 31, cumple la función seno. ¿Está bien? Así de fácil. Les repito. Jalando el vector hacia el eje X, si recorre todos los 31 grados que me dice el gráfico, va a cumplir la función coseno. Ahora, si lo jalo hacia el eje Y y no recorre el ángulo que me está mostrando, pues va a cumplir la función seno. ¿De qué manera? De esta manera. Va a cumplir el vector en X, va a ser igual al valor del vector, al módulo del vector, por el coseno del ángulo, ¿no?, que estamos barriendo. Y en el eje Y va a ser por el seno, ¿sí? Bien, tenemos solamente en el eje Y, en el eje X solamente tenemos un vector, que es el vector E1 en X. Entonces solamente reemplazamos. El vector E1 era 185.291,06. Lo multiplicamos por coseno de 31. ¿Y cuánto sale? Rápidamente les tiene que salir esto. A ver, comprueben.
escribimos 185.291,06 y nos tiene que salir esto. ¿Está bien? Positivo, a ver, alguien que me confirme. Confirmo, va a decir. Sí, 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 sale eso. A ver, alguien que confirme. Eso es muy bien, muchas gracias. Entonces, esto va a ser el vector resultante, bueno, el campo eléctrico resultante en el eje X. Ahora haremos para el eje Y. Recuerden que el eje Y teníamos el campo eléctrico 1, este campo eléctrico en el eje Y también. A ver, y aquí tú tienes que suponer, ¿ya? Aquí vamos a suponer algo. Yo, así a simple vista, aparentemente podría ser que el que está arriba puede ser mayor, ¿no? Quizá ciegamente tú has visto aquí en lugar de 200.000, has visto 20.000 y aquí has visto 185.000, ¿no? Y puedes decir ya, E1 va a ser positivo, E1 es más grande y E2 es más pequeño, ¿no? Y hacemos lo mismo que hemos hecho de forma horizontal, ¿no ves? ¿Se acuerdan? El mayor menos el menor. Entonces aquí tú puedes suponer, no puedes decir ya todos los que apuntan hacia arriba van a ser positivos y los que apuntan hacia abajo negativos y vamos a tener esto. Y el campo eléctrico en Y va a ser igual al campo eléctrico 1, pero que esté en Y, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí estaba el campo eléctrico, lo recorremos al otro lado, función seno, ¿no ve? Entonces va a ser el campo eléctrico 1 por el seno y les restamos lo que está hacia abajo, menos el campo eléctrico 2. Reemplazamos, a ver, reemplazaremos. Ahí está el campo eléctrico 1, era 185.291,06 por el seno de 31, menos 200.000, ¿no? Eh, bueno, ¿cuánto sale esto? Eh, y algo más, ¿no? Un life hack más aquí. Si en un lado te dio coseno, en el otro lado te tiene que dar la función seno. ¿Sí? No, no te puedes salir en los dos lados coseno o en los dos lados seno. Siempre te tiene que dar en el eje X o bien coseno y en el Y seno, o al revés, en el eje X seno y en el otro lado coseno, ¿no? Entonces, eso puede ser una forma de evaluar si estás haciendo bien o estás haciendo mal, ¿ya? A ver, resultado. El resultado seguramente les sale esto, ¿no? Les sale negativo. Ay, profe, ¿por qué me salió negativo? A ver, fíjense acá. ¿Les sale ese resultado? A ver, coloquen. Por ahí el profe está loco por el seno de 31. Cerramos menos 200.000. Le damos igual. Uy, sí sale, sí sale negativo, ¿verdad? Sí sale negativo. Ay, ya. ¿Y dónde está el error? ¿Por qué sale negativo? No te preocupes. Nosotros hemos considerado al que está apuntando hacia arriba mayor que el que está considerando perdón, mayor que el que está apuntando hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, el resultado, ese signo significa que no había sido así, sino que el de abajo, ¿no? Que el de abajo había sido el mayor y por lo tanto, ¿cómo va a apuntar? Hacia abajo, ¿no? Entonces, este signo que no te asuste, lo único que significa este signo es que está apuntando hacia abajo, ¿ya? Está apuntando hacia abajo. Vectorialmente este signo negativo solamente te indica que está apuntando al otro lado, ¿está bien? Entonces, si ves el signo negativo, puede estar apuntando al otro lado, ¿no? Si tú eres buena persona y ves en uno de tus compañeros una actitud negativa, recuérdate, está yendo hacia el otro lado, no está yendo al cielo. Entonces, eh, esa sería más o menos la interpretación, ¿no? ¿Y qué es lo que estaríamos encontrando? A ver, voy a dibujar aquí mi sistema de ejes coordenados. ¿Qué estamos encontrando? El vector campo eléctrico en X sería este de acá, ¿no? Que siempre está en X y que nos resultó positivo, ¿no? Pero como nosotros habíamos considerado que el mayor iba a ser, eh, el mayor iba a apuntar hacia arriba, ¿no? Eso habíamos considerado, ¿no?
que el mayor iba a apuntar hacia arriba, pero aquí nos dijo, no, está apuntando hacia abajo. Entonces nuestro vector campo eléctrico en Y va a estar apuntando hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, esta sería la respuesta. ¿Sí, no? ¿O no? A ver, digan, por ahí me estoy equivocando. Claro, ¿no? Está apuntando hacia abajo, entonces ese va a ser nuestro gráfico. Pero aún no estamos encontrando el vector campo eléctrico resultante. Solamente hemos encontrado sus dos componentes, el componente en X y el componente en Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que volverlo a componer estos dos vectores para encontrar qué cosa, el campo eléctrico resultante. A ver, ¿cómo se compone o cómo se resuelve ahora desde acá? Por eso eso es lo único complicadito, ¿ya? Es lo único complicadito que tiene este tipo de ejercicios, ¿ya? Que es más con vectores y no tanto con campo eléctrico. Fíjense, estamos haciendo más cálculos en vectores que con el campo eléctrico, ¿verdad? Eh, entonces, ya rápidamente, método del paralelogramo para saber hacia dónde va a apuntar, ¿no? ¿Cómo es el método del paralelogramo? Copiamos el campo eléctrico en Y lo pegamos justamente donde termina o donde está la flechita del campo eléctrico en X. Lo copiamos ahí, tal y como está. ¿Y qué hacemos? Con una, con una flechita unimos desde el punto, desde el centro, hasta donde termina lo último que hemos copiado. Y ese va a ser nuestro campo eléctrico resultante, ¿no? Ese va a ser nuestro campo eléctrico resultante. Y fíjense que se ha formado otro triángulo rectángulo, ¿verdad? Otro triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pitágoras. Uy, ya estamos usando dos veces, creo, a Pitágoras, ¿no? Voy a copiar esto. Voy a copiar este gráfico y lo vamos a mantener acá, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice Pitágoras? Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, ¿verdad? En este caso, la hipotenusa, ¿qué vendría a ser? El campo eléctrico resultante al cuadrado. eh, un cateto, campo eléctrico en X, el otro cateto, campo eléctrico en Y. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, despejamos, ¿no? Despejamos, necesitamos el campo eléctrico resultante y como está elevado al cuadrado, va a pasar al otro lado con raíz, ¿verdad? Y lo único que nos resta hacer es reemplazar los datos, ¿no? Fácil, reemplazar los datos. ¿A dónde estaban los datos? Ahí está. ¿Con qué datos? Con esto, con que X vale esto y con que Y vale esto. Pero fíjense que a Y le hemos cambiado el sentido, ¿no? Ya no está apuntando hacia arriba, sino está apuntando hacia abajo, ¿no? Esa aclaración. Y el campo eléctrico resultante, ¿cuánto resulta ser? A ver, confirmen si está bien esto. Sale 190.157,82. Eso les tiene que salir, ¿sí? A ver, confirmen. Sí, sale eso. Sale, a ver. Me imagino que sí. Exacto, gracias. Bien, entonces esta sería la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Sería la intensidad del campo eléctrico. La intensidad con que está actuando el campo eléctrico. ¿Está bien? Ahora bien, nos falta algo, y ese algo que es el ángulo de inclinación, ¿no? El ángulo, porque no va a ser el mismo ángulo, no va a ser el mismo ángulo que hemos tenido en un inicio, sino este ángulo de inclinación que le estoy dibujando acá, este ángulo de inclinación va a ser otro ángulo, no va a ser los 30 y, ¿cuánto? 31 grados de acá, ¿no? Eso ya lo hemos utilizado, ¿dónde lo hemos utilizado? Acá, al descomponerlo, ¿verdad? Pero no, en nuestro campo eléctrico resultante no va a ser el mismo ángulo, por lo tanto, ¿cómo sacamos ahora su ángulo?
En trigonometría también hay las relaciones trigonométricas y una de ellas es la función tangente, ¿no? Con la tangente podemos encontrar el ángulo. Y escribimos, la función tangente relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? En este caso, del ángulo alfa, el opuesto va a ser la resultante en y el adyacente va a ser el campo eléctrico en X, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer de acá? Despejar, ¿no? Despejar, ¿qué cosa? Alfa. La función tangente va a pasar al otro lado como arco tangente, o en las calculadoras se está como tangente a la -1. Aunque eso ya es definiciones matemáticas, no me voy a meter en ese ámbito porque estamos resolviendo esto. Y bueno, tenemos que reemplazar, ¿no? Tangente a la -1 de eh, el campo eléctrico en Y era 104.568,05 y el campo eléctrico en X era 158.825,44, ¿no? Ahora, ¿cómo se coloca la tangente a la -1? Para aquellos que se han olvidado cómo se coloca en la calculadora, ¿cómo se hace? Apretamos la tecla Shift y de la tangente y arribita está en amarillo tan a la -1, ¿no ven? Y apretamos eso, ¿no? Y ahí colocamos los valores y rápidamente, ya para terminar esta parte, sobre 158.825,44. Cerramos paréntesis, le damos igual y sale 33,36, ¿no? Pero 33,36, ¿qué cosas? Grados. Y esto corresponde al ángulo alfa, a este ángulo de inclinación hacia abajo, ¿sí? Bien, entonces, ese sería un ejercicio 81, no, no es 81. O sí, no, no es 81. Tal vez te equivocaste al revés, es el campo eléctrico en Y sobre el X. O tal vez pusiste función tangente, ¿no? Tienes que poner siempre Shift y después tan a la -1. ¿Sí? Ya esto lo revisan con calmita. Los revisan con calmita. Si es que hay alguna pregunta, me la dejan ahí en el chat. Nos quedan 5 minutitos más. Si es que alguien tiene alguna pregunta o algo no se entendió, estamos para responder. Yo creo que con esto ya los que han hecho el ejercicio desafío, pues están confirmando lo que han hecho, ¿no ven? Y bueno, para los que no han hecho el ejercicio desafío se hace más o menos así. Se hace más o menos así, pero ahora, ¿qué pasaría si esto estaría más acá? ¿No? Se formaría un triángulo oblicuángulo. Y eso ya es un poquitín más complicado. Pero bueno, esta es un ejercicio medio complicadito en tanto vectores, no tanto con campos eléctricos. Pero bueno, nos alcanzó, fíjense, a ver si contamos, a ver, voy a extender mi pantalla. Nos alcanzó 2, 3, 4 diapositivas, ¿no? Es un buen ejercicio de un tamaño considerable, ¿no? Espero que se haya respondido algunas dudas en tanto a los ejercicios desafío que les estoy dejando. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, si se ha entendido todo, pongan su like ahí abajito